Quiero darle la más cordial bienvenida a todos aquellos que se conectan por nuestro canal de YouTube en Casa de Dios. Estamos en Venezuela, Puerto Ordaz, y por supuesto las puertas de esta casa están abiertas para ti y para toda tu familia. Bienvenido una vez más. El tema que voy a compartir el día de hoy es un tema hermosísimo, un tema extraordinario que sé que nos va a hablar, y sé que también existe una inmensa necesidad de aprender. Vamos a estar compartiendo sobre lo que es la voz de Dios y la voz de la carne. La voz de Dios y la voz de la carne. Ahora, fíjate bien, todos nosotros deseamos, anhelamos, queremos escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque es evidente que al escuchar la voz de Dios nos sentimos seguros. Queremos que sea Dios direccionando nuestras vidas, porque queremos realmente evitar o por lo menos minimizar todas esas cosas que se convierten en errores con consecuencias que luego lamentamos en el tiempo. Entonces, cuando nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, ¿verdad?, nos acercamos a Dios, lo hacemos con la intención de que Dios nos guíe, de que Dios nos direccione, de que Dios nos hable. El punto acá está en que tenemos que saber que ciertamente Dios anhela, Dios quiere, es el deseo de Dios direccionar a cada uno de sus hijos, pero ahora le corresponde a cada uno de sus hijos, a cada uno de nosotros, dejarnos direccionar por Él, aprender a escuchar su voz y también distinguir las distintas voces a los cuales estamos expuestos de manera constante y permanente. Estamos expuestos constantemente por otras voces que no es la voz de Dios, y que hoy específicamente te las voy a nombrar. Voy a nombrar algunas de ellas y me voy a enfocar en dos. Ahora, cuando vemos la realidad del mundo, nos damos cuenta que no solamente los cristianos desean escuchar la voz de Dios, sino que también hay personas que no conocen de Jesús, que no conocen de Dios, pero también tienen el deseo de ser guiados, de escuchar la voz de alguien. Y es por eso que se van a los brujos, es por eso que se van a los hechiceros, es por eso que se van a los adivinos, porque hay un anhelo, porque hay un deseo, quieren conocer, quieren saber, y se van por el camino verde, por el camino facilito, por el camino que aparentemente les va a dar una solución, ¿verdad? Y esa solución es llenar ese vacío que ellos tienen de ser direccionados, de ser guiados, pero que a la final les va a colocar en una posición peor de las que pudieron haber estado en un primer momento. Ahora, todos necesitamos una guía. ¿Qué es un guía? Una guía es esa persona que te direcciona, que te muestra el camino. Mira, por aquí puedes hacerlo mejor. Una guía es aquel que tiene un conocimiento avanzado sobre algún tema que tú desconoces, y esta persona maneja a la perfección y te puede dar una orientación. Mira, a mí me parece que lo puedes hacer de esta manera, y tú, por desconocer de ese tema, vas al especialista, al experto, y esta persona como guía te va a direccionar. Ahora bien, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que tenemos un guía que todo lo ve y que todo lo sabe, y también que todo lo conoce. Y esa guía, por supuesto, es nuestro gran y poderoso Dios, quien a través del maravilloso Espíritu Santo constantemente nos quiere guiar, nos quiere marcar el camino. Y vamos a ver lo que dice Romanos 6:14, dice de la siguiente manera: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, que aquellos que son, ¿qué?, direccionados, aquellos que son guiados por ese experto que te conoce, que sabes cómo eres, que sabe cuál es tu debilidad, o que sabe cuál es tu virtud, cuáles son tus fortalezas, que conoce tus pensamientos, que conoce todas las cosas. Esa persona llamada Espíritu Santo, cuando tú permites que el Espíritu Santo te guíe, entonces tú eres llamado como hijo de Dios.
Los hijos de Dios son direccionados por su espíritu. Es por eso que es de vital importancia aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, que adicional a esto está totalmente casada con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la voz de Dios en la tierra y el Espíritu Santo es el ejecutor de cada una de las obras de Dios en esta tierra. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo no va a hablar nada que no esté ya instituido en la palabra de Dios. Jamás va a contradecir la palabra de Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener muy claro, porque hoy en día son distintas las vertientes y distintas las corrientes que dicen hablar de Dios, que dicen hablar del Espíritu Santo, pero están totalmente transgiversando la palabra de Dios. Y por eso es que nosotros tenemos que decirle: Padre, si tú eres mi guía, yo me guío por lo que dice tu palabra, y cuando el Espíritu Santo te habla, te va a hablar siempre direccionado a su palabra. Ahora bien, te comentaba que existen muchos tipos de voces, y dentro de este tipo de voces obviamente está la voz de Dios, pero también hay otras voces que están constantemente a nuestro alrededor. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la voz? ¿Cuál es el objetivo de las distintas voces que se levantan alrededor de nosotros? El objetivo es influir. Dígale al que está a su lado, es influenciar. El objetivo de otras voces que se levantan alrededor es influenciar en tu vida, influenciar en tus decisiones, influenciar en todo aquello que tú puedes hacer en este tiempo. Y evidentemente cuando se ejerce una influencia, la influencia te puede llevar a alcanzar tu objetivo en el propósito que Dios tiene para contigo en la tierra, pero también te puede llevar una mala influencia a perder el propósito que Dios tiene para contigo. Por eso es que es indispensable conocer a. Entonces yo tengo que saber qué voz estoy escuchando y qué voz, a qué es eso, o a quién, o en qué paso tanto tiempo que estoy permitiendo, ¿verdad?, que mi vida, que mi espíritu se nutra de tal manera que comienzo a tomar como verdad muchas cosas que tal vez no lo sean. ¿Por qué te lo digo? Porque Satanás, que es la oposición de Dios, es lo opuesto a Dios, ¿verdad?, constantemente está luchando también para ejercer influencia sobre la vida, no solamente del no creyente, sino sobre la vida del cristiano. Y cuando este tiene influencia, el objetivo, así como el objetivo de Dios es que tú alcances tu propósito en la tierra y llegues a alcanzar la eternidad juntamente con Él, el propósito de Satanás es que no cumplas tu propósito en la tierra y puedas terminar en muerte eterna, en un estado de tristeza en la tierra, en un estado donde no alcances plenitud, donde no alcances alegría ni felicidad, donde ya realmente no te sientas bien contigo mismo siquiera, y allí lleves a lo que nadie desea, que es la muerte eterna. Ahora, ¿cuáles son las voces a las que estamos expuestos constantemente? Te voy a nombrar 12, son muchas, pero te voy a nombrar en este momento 12. Y estas son la voz de Dios, la voz de la carne, la voz de la mente, la voz del diablo, la voz de un profeta, la voz de un pastor, la voz de tus amigos, la voz de tus padres, la voz de tu espíritu, la voz de tu cónyuge. Mire que hay cónyuges que hablan duro, ¿verdad? Pendiente. La voz de tu cónyuge, la voz de las circunstancias, la voz de tu propia voluntad. Imagínense usted, son varias voces que constantemente te están hablando, que constantemente están allí a tu alrededor, y muchas veces se cae en confusiones diciendo que Dios está hablando cuando la realidad es que no es Dios que te está hablando. Te puede estar hablando las circunstancias, te pueden estar hablando la voluntad, tu propia voluntad, tu propio deseo, te puede estar hablando tu carne, lo que quieres hacer porque es una debilidad y simplemente lo quieres hacer. Entonces a veces confundimos la voz de Dios con estas distintas voces. Está como el testimonio de un burrito. Este burrito venía cansado del camino, estaba cansado, estaba agotado, había mucho sol en el desierto.
Pero llegó un punto donde este burrito llega y de repente mira a su derecha y ve, ¿verdad? Una cantidad, una pila de alimentos que ya estaba allí listo para él. Pero de repente voltea a la izquierda y se encuentra con la misma cantidad de alimento para él. Y entonces llega la pregunta para el burrito: ¿para dónde me voy? Está cansado. Mire, caminar ya sea para la derecha o sea para la izquierda ya representaba más agotamiento. Entonces él dice: ¿para dónde me voy? ¿Para la derecha o para la izquierda? Ahora, este burrito era cristiano. Y él dice: voy a orar para conocer la voluntad de Dios. ¿Me voy para la derecha o me voy para la izquierda? Entonces el burrito, cuando ya iba a orar, al comenzar a bajar la cabecita, miró y se dio cuenta que en la derecha, aparte de estar el alimento, también había un tobo de agua. Y entonces él dijo: no, yo voy a orar porque mi deseo es escuchar la voz de Dios para que me direccione. Y comenzó, bajó, cerró sus ojitos y comenzó a orar. Cuando el burrito terminó de orar, ¿para dónde usted cree que agarró el burrito? El burrito agarró efectivamente hacia la derecha. Y uno podrá decir: es que Dios le habló que fuera hacia el burrito tenía hambre y tenía sed. Y a la derecha estaba la comida y estaba el agua. Entonces aquí uno puede decir: no, Dios le habló. No, hermano, Dios allí no le habló necesariamente. Él sencillamente tenía una necesidad y fue por su necesidad. Y es aquí donde, por cosas tan sencillas y simples, muchas veces el Hijo de Dios, muchas veces, ¿verdad?, se deja llevar porque Dios me habló. Y a veces hay que tener cuidado de no ser tan ligeros con eso: Dios me habló, porque metemos a Dios en unos paquetes que no son de Él. Está como el otro caso que también se presentó en la vida de 4 jóvenes. Uno de ellos era un muchacho muy lindo, muy guapo, que se estaba preparando para el ministerio, se estaba preparando, ¿verdad?, para ser un ministro de Dios. Y juntamente en esa academia estaban también 3 jóvenes hermosas y 3 jóvenes lindas. Y el tiempo comenzó a pasar y este muchacho era un buen partido. Pero un buen día vino una de estas muchachas y le escribió una carta y le dijo: Dios me habló y me dijo que tú eras el hombre de mi vida, que tú y yo nos teníamos que casar. Pero repentinamente pasó un tiempo y recibe otra carta de otra muchacha, de la otra, y le dice: Dios me habló y me dijo que yo era tu esposa, que íbamos a tener una vida feliz juntos. Y un poquito más tarde recibe otra carta y la otra muchacha le dice: escuché la voz de Dios y me dijo que estaríamos juntos para toda la vida. Ahora, este muchacho tuvo que tomar una decisión. Bueno, pero ¿qué hago? ¿A quién le creo? Y realmente la respuesta de él para las 3 mujeres fue: Dios les habló a ustedes, pero a mí Él no me ha dicho nada. Por lo tanto, hasta que Él no me hable, yo no tomo ninguna decisión. Estamos viendo, ¿verdad?, que Dios habla supuestamente, pero lo que realmente se evidencia, ¿verdad?, es un deseo. Estas mujeres estaban deseando, ¿verdad?, agarrar a ese buen partido, pero realmente estaban metiendo a Dios en ese paquete del deseo, ¿verdad?, de su carne o de su conocimiento, pero no era Dios realmente quien estaba direccionando. Y gloria a Dios por la sabiduría de ese muchacho que pudo entender cómo eran las cosas en el momento. Entonces, allí es cuando tú y yo necesitamos saber que tenemos que desarrollar discernimiento de espíritu. Dígale al que está a su lado: discernimiento de espíritu. Amada iglesia, es el tiempo de desarrollar discernimiento de espíritu, saber lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, porque estamos en un mundo que constantemente está tratando de engañar. Y si nosotros no aprendemos a gobernar, no aprendemos a dominarnos a nosotros mismos y aprendemos a escuchar la voz de Dios, cualquier cosa se puede parecer a esa voz y realmente no es la voz de Dios. Ahora, hablemos un poco sobre la voz de la carne, porque creo que esa es una
de las voces que hoy más está resonando en el mundo. Es una de las voces que hoy está resonando en la sociedad, la voz de la carne. Particularidades que tiene la voz de la carne. La voz de la carne es el deseo del ser humano. Es cuanto deseo tenga el ser humano, esa es la voz de la carne. La voz de la carne también es los sentimientos físicos, lo que quieran hacer o lo que les parezca hacer en un momento determinado. Y bien, la palabra de Dios nos enseña que todo nos es lícito, mas no todo nos conviene hacer. Que hay cosas que verdaderamente de naturaleza, por la naturaleza pecaminosa, la carne siempre se presenta con el deseo de hacer algo que es contrario a Dios o contrario a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Por eso es que usted escucha en este tiempo frases como tienes que hacer lo que te haga feliz, o tienes que hacer aquello que te agrade, que te guste a ti, tienes que hacer aquello que es sencillo, que no lleve esfuerzo. Entonces aquella persona, ¿verdad?, que tiene problemas en su casa por temas tal vez económicos, pero él tiene el deseo de dormir. Y yo quiero dormir. Y dice la Biblia que el perezoso poco alcanza. Ay, ¿cómo que? ¿Por qué no encuentro? Porque no buscas, porque no hay un esfuerzo, porque la carne te está doblegando, la carne te está sometiendo. No, haz lo que te haga feliz. Pero si lo que a ti te hace feliz, ¿verdad? Como lo vemos que ocurre en otras partes del mundo, si lo que a ti te hace feliz es agarrar una pistola y empezar a matar un poco de gente, tú tienes que saber que eso no es correcto, que aunque eso pueda parecer, hay un problema que tienes que atacar, porque eso no es algo que tiene que dar felicidad, porque la vida la dio Dios y la quita Dios. Estamos acá. Entonces, eso que haz lo que te haga feliz, lo que a ti te parezca, no, nosotros tenemos que aprender que la carne, ¿verdad?, que es ese deseo, tiene que ser dominado realmente por el Espíritu de Dios. Ahora, la voz de la carne también tiene un objetivo, y es frenar, ponerle un alto, ponerle un stop a las bendiciones de Dios sobre tu vida. Es decir, que hay cosas que Dios tiene preparadas para ti, para tu familia, que Dios ha preparado para tu estadía en esta tierra. Pero lamentablemente, por estar prestando más atención y reforzando los deseos de la carne, esas bendiciones no pueden llegar a tu vida. Por eso es que diga conmigo, tengo que ponerle un alto a la carne. Y tengo que ponerle un hasta aquí a la carne. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Ocuparse de la carne es muerte. Porque todo lo que se hace para satisfacción de tu carne, de la lujuria, de lo que te provoca en un momento determinado, de una sexualidad equivocada, todo lo que sea ese beneficio, lo que te acarrea es a la muerte. Y no solamente a la muerte física en la tierra, sino también a una muerte eterna, porque te aparta completamente de Dios. Las personas normalmente creen que no, yo no necesito ir a escuchar la palabra, no, yo no necesito congregarme, no, yo no necesito, o sea, lo que están diciendo en otras palabras es que no necesitan hacer nada de lo que el Señor estipuló que se hiciera para estar más cerca de Él. Pero el cristiano sabe que mientras más se acerque a la oración, que mientras más se acerque a la lectura de la palabra, que mientras más se acerque a la comunión con la familia en la fe, que mientras más se acerque a lo que Dios quiere hacer en este tiempo en la tierra, su vida comienza a tener esa energía, comienza a tener esa vitalidad, comienza a tener ese entusiasmo. ¿Por qué? Porque estás dándole fuerza, porque le está dando vigor a lo que viene del Espíritu. Y el Espíritu, cuando te nutre, cuando el Espíritu Santo realmente comienza a formar parte de tu vida, tú en vez de querer menos, tú quieres más. Tú en vez de estar todo el tiempo cansado y agotado, tú esperas que venga el día siguiente porque tú quieres hacer.
Porque hay algo, tu cuerpo físicamente puede estar agotado, pero tu espíritu dice: Señor, aquí estoy, sigue contando conmigo. ¿Por qué? Porque no solamente está siendo una influencia en las cuatro paredes de la iglesia, sino que donde tú te pares, en cualquier lugar donde tú vayas, ejerces una influencia para vida y para salvación de otras personas. Es por eso que nosotros tenemos que determinarnos qué voz voy a escuchar, a cuál voz realmente yo le voy a dar fuerza, a qué es aquello que yo voy a determinar ponerle un stop, o voy a determinar realmente a darle play. Porque hay formas en que nosotros podemos silenciar nuestra carne, porque siempre va a estar, siempre va a estar. El mal pensamiento siempre va a llegar. Ay, no, pero es que yo soy. No, usted es un hijo de Dios, nosotros somos hijos de Dios, pero los malos pensamientos llegan, las tentaciones llegan. Hay cosas que comienzan a pasar por el frente de nosotros y uno, Dios mío, esto lo tuvo que haber mandado el mismo diablo. Cosas que parecen grandes oportunidades, pero son trampas que pueden presentarse en el camino. Y es aquí donde nosotros tenemos que aprender, diga conmigo, aprender. Porque es algo que se aprende, es algo que se ejercita, es algo que constante, que no es de un día, que no es de un taller, que no es de un momento en un servicio. No, esto es algo constante, porque nosotros, a medida que crecemos, también crece el propósito de Dios para con nosotros. Y esto quiere decir que también vienen otras pruebas, vienen otras dificultades, vienen otras situaciones, y nosotros tenemos que aprender. Y tenemos que aprender realmente a silenciar esa voz de la carne. ¿Y cómo la podemos silenciar? La tenemos que silenciar a través del dominio. Diga conmigo, dominio. Aprender a silenciarla a través del dominio. Es posible que tengas la oportunidad de hacer algo donde nadie te vea, de enviar el mensaje que después borres para que no quede registrado en el celular, de enviar un mensaje por alguna red social, o de estar viendo algo por el teléfono o por la computadora, que además de después de verlo te propicia o te motiva a hacer algo que es incorrecto. Y según tú nadie te está viendo. Pero aunque nadie físicamente te esté viendo, lo primero que tienes que saber es que Dios sí te está viendo. 1, Dios sí te está viendo. 2, Dios sí te está escuchando. Él sabe perfectamente lo que estás haciendo. Pero más allá de eso, Él también sabe que tú puedes dominar esa situación y tú puedes decir: no voy a caer en la trampa, porque yo soy un hijo, porque yo soy una hija de Dios, con un llamado y con un propósito especial de parte de Dios en esta tierra. No le voy a fallar a mi familia, no le voy a fallar a mi esposo, no le voy a fallar a mi esposa, no le voy a fallar a mis hijos, no le voy a fallar a Dios. Cuando tú aprendes a silenciar, es cuando tú aprendes a decir: no lo voy a hacer. Y mire que pasa algo bien particular, que las personas dicen: pero ¿por qué? Si tú naciste para ser feliz. Ahí tiene que entrar la pregunta: pero ¿quién te está guiando? ¿Quién te está direccionando en este tiempo? Porque cuando tu felicidad o esa libertad de la que muchas veces se habla está fuera del alcance de Dios, o sea, o no del alcance de Dios, porque Él lo sabe todo y lo puede todo, sino que está fuera de los parámetros de Dios, entonces ¿quién te está direccionando? ¿Quién te está guiando? Y esto es algo particular que la iglesia hoy en día tiene que tomar en consideración, y tiene que tomar en consideración por nuestras generaciones. Nuestras generaciones nos necesitan ver a hombres y mujeres que, pudiendo hacer lo malo, hagan lo bueno. Necesitan ver hombres y mujeres que, pudiendo hacer lo incorrecto, hagan lo correcto. Más allá de palabras, ver el ejemplo, ver el modelo en acción. Mi papá pudo haber hecho eso y no lo hizo. Mi mamá pudo haber hecho eso y no lo hizo. Esos son guías que Dios pone en nuestras vidas para bendición. Hoy la rebelión, como Satanás mismo es el padre de la rebelión, lleva a que hoy en día las generaciones le digan a un padre y una madre: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Bueno,
¿Quién soy? Ese mismo que te enseñó a caminar cuando tú no podías. Ese mismo que te enseñó a cepillarte cuando tú no sabías. Ese mismo que te enseñó a levantarte cada mañana para ir a la escuela. Soy ese mismo que hoy te tiene que decir cuál es el principio de Dios para el cual naciste, porque tienes un propósito desde que estás en el vientre de tu mamá. Tú y yo tenemos propósitos divinos desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Y cuando nosotros sabemos que tenemos ese propósito divino, no puede venir cualquier persona a decirnos tal y cual cosa y nosotros por conveniencia. Ay, sí, tienes razón. Ay, sí, me siento libre. ¿Te sientes libre haciendo lo que sabes que no agrada al corazón de Dios y que además de eso te mantendrá atado toda tu vida? No puede haber libertad sobre eso, porque la Biblia dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y la verdad es Cristo. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie llegará al Padre sino a través de Él. Y cuando entonces vemos cómo es el modelo de Jesús, vemos que constantemente Jesús nos enseña a dominarnos. Por eso Él dice: no peca el que hace el acto sexual, sino el que lo piensa. Dominio. Yo puedo ver y yo tengo que dominar el pensamiento, dominar mi carne, dominar mi lengua, dominar lo que digo. Porque hay cosas que se pueden estar diciendo en un momento equivocado o delante de quien menos se debe, o tal vez delante de personas que usted crea que esté bien, y estás diciendo cosas que lo que están es reflejando que hay falta de dominio en tu lengua. El órgano más pequeño del cuerpo, pero el más peligroso de él. Porque no hay dominio, no hay control. Por eso es que hay personas: yo te amo, yo te quiero, tú eres mi sol, tú eres mi luna y tú eres mi estrella, cuando estás de buena o cuando estás pidiendo perdón. Pero cuando la cosa está caliente, digo cualquier cosa por la boca. Falta de dominio. Porque si yo amo y si yo quiero, yo callo, porque mi deseo no es herir a la otra persona. Es que la otra persona vea en mi silencio que a pesar de la rabia, que a pesar del dolor, me puedo dominar, me puedo controlar. Eso es dominio sobre la carne. Eso es dominio sobre ti mismo. Nadie puede gobernar nada si no se gobierna a él mismo. ¿Estamos acá? Mira lo que dice el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41. Dice así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está ¿cómo? Dispuesto, pero la carne es débil. Hay una disposición del espíritu. Si yo le pregunto el día de hoy: ¿cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Levante su mano a ver. Hay una disposición. Claro, todo el mundo quiere ser bendecido. Ahora, cuando se le dice: pero esta bendición lleva a que tú tengas que dejar o tú tengas que renunciar a aquello que te aparta de Dios. Entonces, ay, no, ya vamos a esperar un momento. Ya va. Yo quiero ser bendecido, pero déjame seguir disfrutando esta doble vida. Doble vida no necesariamente es tener dos familias. Doble vida también es decir que amamos a Dios, que honramos a Dios y no hacerlo. Eso también es una doble vida. Estamos dando un doble discurso, un doble mensaje. El Espíritu quiere, hay un anhelo, y yo creo que en este tiempo hay un anhelo ferviente en el corazón de los hijos de Dios, que anhelan realmente esa presencia maravillosa, escuchar esa voz, escuchar esa dirección. Ya no estamos para perder el tiempo. Estamos realmente para dar los pasos certeros que nos van a llevar hacia los objetivos, a poder presentarnos delante de nuestro Señor y decirle: aquí estoy, he peleado la buena batalla, Señor, contaste conmigo hasta el último día, luché contra mí mismo, luché contra mí misma, pero aquí estoy, Señor, lo logré. ¿Por qué?
porque hay un amor genuino y hay un amor puro como hijos hacia nuestro Padre Celestial. Cuando amamos a Dios, amamos su dirección. No solamente decimos que amamos a Dios, amamos aquello que Dios ama. Hacemos aquello que Dios nos manda a hacer. ¿Por qué? Porque le amamos. Creo que este es un tiempo especial para la iglesia y para cada hijo de Dios. Es un tiempo especial donde nosotros tenemos que decir: voy a dominar aquello que me quiere apartar de Dios. ¿Cómo lo domino? A través de la oración, como me enseña la palabra, a través de una búsqueda incansable de su presencia, a través realmente de sumergirme en la obra de Dios. ¿Qué está haciendo Dios en este tiempo? ¿Qué está hablando Dios en este tiempo? Ahí tengo que estar yo, porque soy su hija, porque tú eres su hijo. Cuando caminamos conforme al propósito de Dios, aprendemos a silenciar la carne y a aumentarle el volumen a la voz de Dios para que sea la que gobierne nuestras vidas. Bendiciones.